Enero de 2026 y Argentina capta la atención mundial de políticos y economistas por sus alentadoras cifras económicas. Sin duda, la disminución de la inflación, el recorte general del gasto estatal y el crecimiento han sido las noticias que han marcado los 2 primeros años del presidente Javier Milei a cargo de Argentina. Muchos hablan del milagro Milei, otros del milagro económico de Argentina y algunos del milagro liberal. ¿De qué se trata el llamado milagro? Aquí comienza Bitácora del Instituto Res Pública. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública, y como es habitual, estaremos analizando ideas, personajes y perspectivas globales. En esta ocasión, Argentina. ¿Por qué? Porque en solo 2 años de mandato, Javier Milei está transformando la economía argentina y se ha convertido en objeto no solo de críticas, sino que por el contrario, de alabanzas y de estudio. Reducción de la pobreza, reducción de la deuda pública y reducción de la inflación. Estos parecen ser los 3 arietes con los que el presidente de Argentina pretende cumplir su promesa de transformar la nación trasandina y volver a tener una de las economías más importantes del mundo después de 70 años de peronismo y socialismo en sus distintas variantes, vertientes y formas de concretarse. Tenemos que recordar que cuando el economista Javier Milei, conocido por entonces como el Peluca Milei, asume la presidencia de Argentina a fines del 2023, el país tenía un cuadro de altísima inflación. Solo un ejemplo. Ese año, 2023, la inflación anual estaba en 200%. Y el déficit fiscal, es decir, el Estado gastaba muchos más recursos de los que generaba, se empinaba en torno al 10% del Producto Interno Bruto de Argentina. Estas 2 cifras, junto con otras, forman parte de lo que muchos ven como un mal sueño del que Argentina está despertando. Y efectivamente, el presidente Javier Milei ha desplegado una batería de políticas públicas destinadas y orientadas a combatir estos males de la economía de Argentina, que repercuten no solamente en cifras macroeconómicas, sino que a nivel de la vida de las personas tienen un impacto negativo. No debemos olvidar que el presidente Javier Milei recibió un fuerte respaldo de la nación en las elecciones de mitad de mandato del 2025, aumentando considerablemente su representación parlamentaria y por lo tanto abriendo la perspectiva para continuar con el proceso de reformas y transformaciones en los 2 años que quedan y, por qué no, con aspirar a una reelección por un nuevo mandato. En 2025, y esto es muy importante, Argentina alcanzó una inflación anual del 31,5%, disminuyendo del año inmediatamente anterior, que era en torno al 118%, dentro del primer año del presidente Javier Milei. Por supuesto, esto se contrasta con que en el año en el que asume, los resultados son del 200%, y aquí hay un trabajo sistemático. Por otro lado, este trabajo con el desplome de la inflación es lo que más valoran los argentinos de acuerdo a un sinnúmero de encuestas de opinión y mediciones de opinión pública en ese país. También se ha producido
una transformación y Argentina está dejando de tener este déficit de 10% y, por ejemplo, en materia comercial está pasando a un superávit. Estas son señales muy importantes para la economía. En materia de impuestos, el presidente Milei ha sido un férreo defensor de la política de disminución o eliminación de este tipo de gravámenes, de manera tal de que se facilite el acceso a bienes y servicios por parte de los argentinos. En materia de pobreza, más allá de la polémica por la medición realizada en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y en particular en el de Alberto Fernández, la propia UNICEF ha celebrado que la pobreza en Argentina se haya reducido rápidamente, especialmente la pobreza infantil. Datos de esta organización internacional plantean que 1.7 millones de niños han dejado de estar bajo la línea de la pobreza en el último año. Este es un proceso que recién comienza y por lo tanto existe una posibilidad de que estas personas, estas familias vuelvan a caer en la pobreza si hay inestabilidad económica, etc. Pero lo que sí es importante es que esto se da en un marco en donde el kirchnerismo y las fuerzas de izquierda han sido sistemáticos en sostener que los recortes del gasto público que realiza el presidente Javier Milei iban a producir un descarrilamiento de la economía e iban a producir un aumento de la pobreza. Por el contrario, lo que está sucediendo es que el gobierno del presidente Javier Milei ha roto todos los esquemas que se habían montado por 70 años en Argentina y está demostrando que se puede alcanzar un nivel de progreso y desarrollo distinto con medidas distintas a las que se habían implementado. En enero del 2026, el presidente Milei nuevamente concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y en esta ocasión su discurso vuelve a tener un fuerte contenido de visión de sociedad y de largo plazo. Y al respecto quiero comentar con ustedes dos elementos muy interesantes sobre los que reflexionó, más allá de las estadísticas que estamos conversando y más allá de las cifras que él mismo puede haber dado. En primer lugar, hizo una referencia a la inteligencia artificial como la nueva fábrica de alfileres. En este sentido, en su discurso, hizo una alegoría o una alusión al caso de la fábrica de alfileres descrito por Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y en este orden de ideas, el presidente fue muy claro en definir a la inteligencia artificial como un potenciador de rendimientos que va a multiplicar el bienestar global, siempre y cuando los gobiernos no pongan trabas a su desarrollo, dando a entender aquí que existe una visión bastante clara desde el proyecto político del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza. Por supuesto, no hubo quizás un desarrollo en torno a los riesgos de la inteligencia artificial, pero lo que sí está claro es que el presidente Javier Milei plantea que uno de los riesgos de la inteligencia artificial es la excesiva regulación y control que muchas veces se puede lograr por la vía de recurrir al argumento de necesitamos regular esto para que no se cometan abusos, para que la gente no caiga en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante que lo haya mencionado en su discurso. Y así, lo interesante se conecta con otro punto muy distinto. Si estaba hablando antes de inteligencia artificial y futuro, luego el presidente Javier Milei dedicó otro espacio a volver, en su discurso, a volver sobre una idea central y clave para el progreso económico, para la estabilidad, pero con un giro orientado a principios de justicia. Fíjense que definió a la propiedad privada, sí, al derecho de propiedad que podemos tener sobre bienes corporales o incorporales, muebles, inmuebles, etc., como el eje de la justicia occidental. Y esto es algo muy interesante. No es la primera vez que hace una conexión entre moralidad y ética, libre mercado y sociedad occidental. Y en particular ha destinado sus dos discursos anteriores en Davos a este tema.
Pero aquí hay una figura nueva, que es que expresamente el presidente hace la conexión con la virtud de la justicia, como se ha entendido por importantes pensadores, filósofos y juristas en el mundo occidental a partir de la definición de el romano Ulpiano, esa voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo, y entendiendo que lo suyo implica reconocer la propiedad. Y es la protección de la integridad física de la propiedad lo que garantiza, de acuerdo con el presidente Milei, que cada individuo realice el mayor esfuerzo productivo posible, que va así a traducirse en un beneficio para toda la sociedad. Dos ideas que parecen muy distintas, pero que están conectadas en este discurso del presidente Javier Milei, que saca cuentas alegres, no solo políticas por su victoria en las elecciones de medio término o mitad de mandato en el 2025, sino que por las cifras macroeconómicas que comienzan a mantener una trayectoria, y ahora viene el desafío de traducir en la medida más rápida y duradera posible estos cambios económicos a nivel macro a la microeconomía, es decir, a los presupuestos y al bolsillo de las familias de Argentina. ¿Crees tú que Javier Milei es una excepción a los liderazgos de carácter populista y autoritario en materia económica que están surgiendo en las izquierdas y en las derechas del mundo? ¿Crees que Javier Milei logrará cumplir su objetivo en este primer mandato de transformar radicalmente la economía argentina? ¿Y crees, más importante aún, que los argentinos seguirán respaldando esta apuesta de transformación impulsada por Javier Milei, La Libertad Avanza y sus aliados? Déjanos tus comentarios. Hemos llegado así al final de este capítulo de Bitácora IRP. Como siempre, los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones. Asimismo, los dejo más que invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan revisar el contenido que estamos preparando especialmente para ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Bitácora del Instituto República.